Buenas noches, chicos. Brian y Julio. Noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, solo se han conectado ustedes. Vamos a ver si durante la clase se conecta alguien más, pero igual se da la clase, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de competencias lectoras con textos literarios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Nivel explícito del texto. Ok. Chicos, no sé si a este momento tienen alguna duda de los temas anteriores. No, profe, todo bien. Todo bien, ok. Ya estamos a poquitos días, ¿verdad? Del examen, para que ustedes tengan eso en cuenta, que no dejen estudiar hasta lo último. Ustedes saben que tienen otros exámenes, entonces, si ustedes dejan hasta lo último, posiblemente se van a sentir cansados el día del examen y demás. Entonces, procurar eh, de que no les pase, ¿verdad? Sino que el día antes sea solo como un repasito pequeño y listo, ¿verdad? Para que se acuesten temprano, descansen, lleguen frescos y demás. No solo por este examen, sino por los demás. Ok, dice nivel explícito del texto. Dice, la palabra explícita significa claro y totalmente expresado. Si un dato es explícito en un pasaje de una lectura de comprensión, este se expone de manera abierta. Por ejemplo, si la primera oración de un cuento es era una noche oscura y tormentosa, esa es un dato explícito, o sea, es un dato claro, plasmado, que me está diciendo cómo es la noche. Yo no tengo que inventar, no tengo que investigar, no tengo que interpretar, sino ya el texto me lo está diciendo claramente. Esa es la parte, y eso es lo que quiere decir la forma explícita. En muchas ocasiones también entra la parte implícita, y la parte implícita no está tan claro en el texto, sino yo tengo que interpretarlo, yo tengo que buscarlo. En este caso, a ustedes solamente les va a entrar la parte explícita, ¿verdad? Que es todavía más fácil. Allí no hay espacio para el debate, el lector no puede confundirse y pensar que el cuento se desarrolla en una mañana soleada, porque me está diciendo claramente que es una noche oscura y tormentosa, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de lectura explícita. El texto dice exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que es claro en su información, y a la hora de preguntar yo tengo que fijarme si lo que me está preguntando está claramente en el texto, ¿verdad? Porque a veces pueden haber confusiones y se parece una frase de otra, entonces tenemos que ver bien, ¿verdad? Para no confundirnos. Además de eso, también vamos a ver mundo mostrado. Evidencia los espacios que presenta el relato. Entre los espacios pueden estar los siguientes: físico, ético, religioso, jurídico, educativo, económico, político, social, ecológico, psicológico, ¿verdad? Esos serían los que entran. Ok, ¿qué pasa con el mundo mostrado? Ustedes dentro del temario tienen una serie de textos de novela, cuento, inclusive ensayo por ahí, donde ustedes no era necesario que leyeran tal cual todos esos libros, ¿verdad? Porque era mucho. A ustedes no les va a salir un texto o una pregunta como que diga qué pasó en determinado capítulo de tal cuento o de tal novela. Eso no es así, sino que de esos cuentos y de esas novelas, todos esos textos que vienen sugeridos, van a tomar fragmentos, párrafos, para preguntar los diferentes espacios, ¿verdad? Y dice, físico, sitio o lugar donde se desarrollan los hechos. El físico me va a describir en qué lugar se está desarrollando las acciones o los hechos. Por ejemplo, me puede describir una casa, me puede describir algo abierto como un bosque, una ciudad, una playa, ¿verdad? Me va a describir el lugar donde estaba físicamente, ¿verdad? Y veamos el ejemplo. Por aquel entonces mi domicilio se hallaba en el distrito Alvarado. Ujú.
Ética, refiere lo moral, se deduce de la actitud, la conducta y las acciones de cada personaje. Ok, la ética se refiere mucho a las conductas de los personajes. Recuerden que si, por ejemplo, yo le soy infiel a mi esposo, ok, esa es una parte de moral, ¿verdad? Yo no estoy siendo fiel a mi pareja. Yo no estoy siendo fiel a mis amistades. Yo no estoy siendo fiel en mi trabajo. Entonces, estoy haciendo cosas incorrectas. Todo esto tiene que ver con la ética. Por ejemplo, no sé, ética también tiene que ver eh, o se ve mucho en los espacios de trabajo. Ok, no está mi jefe, no realizo mi trabajo. Está mi jefe, ahí sí, porque me está viendo, me está observando, me está supervisando, ¿verdad? Entonces también dentro de mi ética está, ok, yo sé cuál es mi horario de trabajo y lo voy a cumplir, esté o no esté mi jefe, ¿por qué? Porque por eso me pagan y yo tengo que ser honesta en esa parte. Y vemos el ejemplo. Cañas practicó todas las virtudes menos una, la de la fidelidad conyugal, ¿verdad? Que era lo que decíamos, ¿verdad? En la parte de matrimonio, cuando yo no soy fiel, también es parte de mi ética. Ok, religioso. ¿Hay influencias directas o predomina una religión determinada dentro del relato? Ok, en lo religioso se pueden dar frases relacionadas con santos, eh, tal vez conversaciones que hablen sobre misa, rezos, rosarios, o que mencionen un sacerdote, una religiosa, etcétera, ¿verdad? Todo lo que abarque este tema, ¿verdad? Entonces tiene que ver con este contexto. Ejemplo, Clarisa quiso, quiso ver al pontífice con sus propios ojos, ¿verdad? Entonces vean que está mencionando un pontífice que quiere decir sacerdote o obispo. Jurídico, tiene que ver con las leyes, reglamentos y personas que imparten la justicia. Cuando son textos donde se está hablando de, no sé, repartición de terrenos, por decir algo, herencias y demás, entonces son cosas jurídicas, cosas de leyes o alguna ley por alguna situación, todo eso es jurídico. Y dice, ejemplo, en el boletín judicial número 26 del año 13 estaba publicado Juan Varela Conejo, mayor, denunció un lote baldío. Ese año debe estar equivocado, ¿verdad? Denunció un lote baldío. Entonces, vean que ahí está hablando de un lote, de denuncias, de una ley, ¿verdad? Entonces, todo eso es jurídico. Educativo, la parte educativa, eh, la parte de escolaridad de los personajes, es qué tanta escolaridad, si en el relato mencionan alguna escuela, si mencionan alguna universidad, el nivel académico de las personas, ¿verdad? En alguna conversación, dice escolaridad de los personajes o instituciones educativas, ¿verdad? Si mencionan alguna institución educativa o la escolaridad. Ejemplo, hombre, ese muchacho es todavía muy débil para el trabajo. Debías tener lástima de sus pocos años y enviarlo a la escuela por algún tiempo. Recordemos que si hay una novela basada en años anteriores, antes y principalmente gente de pueblo, pues no acostumbraba enviar a sus hijos al colegio, ¿verdad? Entonces, de una vez, si terminaban primaria era mucho, ¿verdad? Y los enviaban a trabajar al campo y demás, trabajos pesados, entonces se puede dar como un texto situado en este tiempo, ¿verdad? Ok, económico, todo lo que tiene que ver con condición económica de los personajes, si se está en bancarrota, si tienen mucho dinero, si sacaron lotería, si les llegó una herencia, todo lo que tiene que ver con economía. Si el factor económico influye en las acciones de los personajes,
¿Por qué? Ejemplo, ¿por qué mi papá con mucho trabajo había conseguido a la serpentina para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de pirula como lo hicieron las otras dos hermanas más grandes? Ok, continuamos, chicos. El político. Si hay un ambiente político que influye en los personajes y sus acontecimientos, como lo hace, ¿verdad? Em, Cuando hablamos de política, de votos, de democráticos, de democracia, discursos políticos, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con este tema. Y dice el ejemplo, como nuestro cónsul, al leer mi carta, replicará que su valimiento y jurisdicción no alcanzan esas altitudes. Quizá extienda los mapas y diga que es un territorio venezolano y lo envíe a Ciudad Bolívar, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo lo que tiene que ver con este tema es político, ¿verdad? Social, interviene mucho la parte de los estatus sociales, ¿verdad? Un estatus muy bajo, otro estatus muy alto. Yo les decía anteriormente a los otros chicos que se da mucho en, en novelas, ¿verdad? Donde la protagonista es muy pobre y el otro es muy rico, ¿verdad? Y se enamoraron, entonces hay una problemática de social, ¿verdad? Intervienen los diferentes clases sociales o entre amigos ¿verdad? Relaciones entre uno es muy bajo en su clase social, el otro es muy alto y como que no emparenta. Entonces, en eso se ve mucho esta parte, ¿verdad? Se ve de largo que todos somos iguales y que no importa la economía y las posibilidades que algunos tienen y que otros no se tienen tanto. Ok, dice el ejemplo. Hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros. ¿Cómo pensar que nos apalearan, nos persiguieran, nos mutilaran aquellos señores de servil ceño y melosa charla que salieron a recibirlos, ¿verdad? Entonces, ahí es hablando de esclavos. Recuerden que los esclavos son, eh, son propiedad de otra persona, entonces su clase social es prácticamente la más baja, ¿verdad? La parte ecológica, ¿verdad? Donde nos habla de naturaleza, de cómo cuidar el medio ambiente. Dice relación con los personajes con la naturaleza. Ejemplo, y la vida silvestre, las tortugas marinas que dependen de los verdes de pastos babosos. Ok. La parte psicológica, chicos, yo les decía anteriormente que en la parte psicológica, en la mayoría de textos va a intervenir esto, sino en todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la parte psicológica se ve los diferentes estados de ánimo de los personajes, ¿verdad? Si tienen frustraciones, si tienen miedos, si tienen ansiedad, si no manejan si no logran manejar y son explosivos, ¿verdad? Vemos como algunos personajes gritan, se alteran y no manejan sus impulsos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es psicológica, se relaciona con los sentimientos y emociones de las personas, si están tristes, si están ansiosos, si están deprimidos, todo eso tiene que ver con la parte psicológica. Y dice, ejemplo, caminaba por la calle con paso largo y descuidado, sombrero de ala ancha, anteojos oscuros y un aire de desahogo curviándole
la espalda, como si soportaran un peso que ya nadie había podido descifrar con exactitud. Entonces, ¿qué nos dice, verdad? ¿Cómo nos describe ese hombre? ¿Cómo lo describe? Que va caminando ¿cómo? ¿Cómo va caminando? Dice con paso largo y descuidado, o sea, como sin ganas, sin motivación, sombrero de ala, Como ajá, agobiado, como agobiado, agobiado. exactamente. Anteojos oscuros y un aire de desgano, ¿verdad? Como sin motivación, como dice usted. Em, Curvándole la espalda como si soportara un peso que nadie había podido descifrar con exactitud. Cuando una persona se siente con ese peso grande, ¿verdad? Que no puede deshacerse, que no, ya no puede seguir, que hay muchos problemas, ¿ok? Esa es la parte psicológica, ¿verdad? Cuando uno está desmotivado. Entonces esa es la parte también, ok, surgió algo que lo motivó, otra vez lo volvió. Si surgió algo que lo motivó, ok, se le ve en su cara, ¿verdad? Donde otra vez está motivado, ya está alegre, ya tiene ganas de trabajar, etcétera. Entonces, toda esta parte es la parte psicológica. Estilo. Vamos a ver. El estilo es cuando un texto, vemos en un texto que hay diferentes narradores. Ok, entonces, en algunos casos, son los mismos personajes quien va contando la historia. Ellos van hablando en diálogos principalmente. En otros casos hay un narrador, o sea, una tercera persona que narra los hechos, pero no son los personajes los que hablan, sino esa persona está contando lo que pasó con Brian, lo que pasó con Reinaldo, lo que pasó con Julio. Hay una tercera persona contando. Ese sería el estilo indirecto, ¿verdad? El estilo directo es cuando el personaje es Brian, cuando el personaje es Julio, y ellos dos empiezan a contar su historia, inclusive empiezan a contar entre sí y a dialogar, ¿verdad? Entonces nadie está contando, yo estoy viviendo lo que ellos están haciendo. Por eso sería el estilo directo, porque son ellos mismos los que están hablando y los que están dialogando entre sí. ¿Cómo sé yo eso? Porque va introducido por un guión. Habla Brian, introduce un guión. Contesta Julio, se introduce otro guión para saber que los personajes van a introducir y van a participar. Dice, estilo, el narrador transmite lo que conoce de la historia a través de las palabras y del personaje, empleando todos los varios estilos detallados a continuación. Entonces dice, estilo directo. Es cuando habla directamente el personaje, existe una raya de diálogo. Y vemos el ejemplo. Doctor, ¿hace usted ejercicio? Hay una pregunta, ¿verdad? Yo le estoy haciendo la pregunta a este doctor. El doctor ve que aquí hay una rayita chiquitita. Responde, yo, sí, sí, doctor. El otro le responde, ¿verdad? Cuando yo le hago, por ejemplo, Brian es el doctor. Doctor, ¿hace usted, ¿hace usted algún ejercicio? Y Brian me responde, yo, sí, doctor, usted.
¿verdad? Entonces ahí hay un diálogo, están intercambiando ideas. En ese espacio, el estilo es directo, porque somos Brian y yo los que estamos hablando. Vamos a ver el estilo indirecto. Es cuando el narrador resume las palabras del personaje. Ejemplo, el presidente anunció que los impuestos no iban a subir. Entonces vean que eso no es el mismo personaje. Alguien está diciendo lo que dijo el presidente. Ok, claros acá, en los estilos. Sí, profe. Sí. Profe, Ujú. primero habló de estilo y después pasó a decir estilo directo y estilo indirecto. Ajá. ¿Serían tres clasificaciones o No, solo son dos ya especificando la primera? exactamente. Son dos especificando la primera. Estilos es de forma general, ¿verdad? Ve que es el narrador que transmite y conoce de la historia a través de las palabras y del personaje, ¿verdad? Ese es el estilo en general. Ok, se clasifica como estilo directo y estilo indirecto. El estilo directo es cuando es el mismo personaje, es el que habla en la obra. El estilo indirecto es cuando hay una tercera persona narrando lo que pasó con Brian y con Julio. ¿Sí me comprendes? Sí, sí, sí Ok, entendí. ok. Dice ahora el que sigue, ¿verdad? Ah, bueno, y vemos el ejemplo del estilo indirecto. El presidente anunció que los impuestos no iban a subir, ¿verdad? Alguien más está hablando, está diciendo lo que ya había dicho el presidente. Entonces, por eso es indirecto, porque no es exactamente los personajes los que hablan. Ok. Dice conexiones entre el texto y el contexto de una obra. En esta parte, en realidad, eh, es comprensión de lectura. Si meten esta partecita, es pura comprensión de lectura, donde nosotros tenemos que ver las palabras que se están dando y el contexto en el que se da. Dice, texto y contexto son dos caras que presenta siempre la literatura y van íntimamente unidas cuando se interpretan los mensajes implicados. Se puede decir que el contexto es todo lo que rodea el texto. Ok, yo estoy dando un texto, pero tiene que ver mucho con el contexto en el que yo estoy hablando. Se puede decir que el contexto es todo lo que rodea el texto y que puede ser de carácter multipolar. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden dar varios sentidos. Por eso uno a veces dice, ok, me dan un ejemplo, ok, pero para ver el contexto, para poder explicarte, ¿verdad? A mí me pasa mucho que los chicos de escuela, profe, es que le quiero hacer una pregunta y me dicen la pregunta y yo tengo que decir, ok, pero ¿en qué contexto me lo estás preguntando? Porque podemos tener varias interpretaciones de lo que me estás diciendo. Dime el contexto para poder dar una respuesta correcta, porque te puedo dar una respuesta no porque sea incorrecta, sino te la doy en otro contexto y te la estoy dando incorrecta, entonces dime el contexto. Ok, entonces ya el estudiante me dice, ah, profe, sí, te la estoy preguntando en este y este contexto. Ok, entonces en ese contexto te voy a responder. Ok, porque a veces se puede malinterpretar. Inclusive a veces ustedes ven que mensajes de texto es difícil interpretarlos a veces porque podemos malinterpretar, porque no entendemos los tonos de voz y vemos y a veces uno dice, pero me está hablando feo y en realidad no. Es, me sonó así cuando yo leí, pero no fue eso. Ok, dice se pueden decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y que puede ser de carácter multipolar. Por ejemplo, si se lee la siguiente frase, toda la vida es sueño, se puede descodificar el mensaje de varias maneras. Ok, toda la vida es sueño, ¿verdad? Entonces yo lo puedo interpretar de la siguiente manera, como que siempre está muy cansado, como yo, siempre tengo sueño, o que la vida es un sueño, algo que muy lindo, ¿verdad? Del cual no quiero despertar porque me parece fantástica mi vida, o si despierto de ese sueño,
o sea, que la vida en sí es un sueño y que puedo despertar cuando ya termine mi vida. Entonces dice, se puede descodificar el mensaje de varias maneras. Nos pasamos la vida con sueño y durmiendo sin parar, ¿verdad? Tal vez no durmiendo, pero tal vez con sueño sí. Eh, la vida es un sueño y cuando despertamos en ese sueño nos morimos. O sea que la vida en sí es un sueño. Cuando vamos a despertar es porque ya se está terminando. Toda la vida es un sueño y despertamos de él cada vez que iniciamos una nueva actividad, ¿verdad? Cuando yo digo, tengo el sueño de tener una casa propia, tengo el sueño de tener un carro y ya lo logré, entonces voy por otro sueño, ¿verdad? Entonces, vean que yo, dependiendo del contexto, yo puedo interpretar esta frase de varias maneras. ¿Ok? Dice, la frase es una metáfora de la vida. La escribió un autor que se quiso pasar de ingenioso. Es una frase con múltiples significados dependiendo del contexto. La última aceptación sería el compendio de todos los demás y eventualmente de otras que podrían generar texto y contexto, por tanto, son como la forma de y el contenido forman una unidad indisoluble, aunque haya empeño en separar los contextos, ¿verdad? Ok, chicos, ¿dudas? Todo bien, profe. Ujú. Ok, chicos, voy a cerrar este documento y voy a abrir otro en el cual vienen algunos ítems, sobre todo de lectura del tema de textos explícitos, ¿verdad? La próxima semana voy a traer, voy a traer más ejemplos del mundo mostrado, ¿verdad? De los diferentes espacios. Mm, ok. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a irlo leyendo y ustedes van participando y vamos viendo cómo es mucha comprensión de lectura lo que tenemos que hacer. Dice, lea el siguiente fragmento. El poder de países es terrible. El poder del paisaje es terrible. La carreta cargada de trozos para el pueblo venía dando tumbos, saliendo de manera en manera y dando golpes de mazo sobre yugo. El barrio se hacía cada vez más profundo, más resbaloso, más movedizo. Las ruedas fueron hundiéndose hasta llegar al eje. Resbalaban las pezuñas, dejando signos de dolor en el suelo, en el lodo perpetuo y en las garras, ¿verdad? Entonces ese es el texto. Dice, de acuerdo con la información explícita en el fragmento anterior, la carreta permitía un viaje cómodo y sencillo,
transitaba por un camino enmarañado, desentonaba en aquel paisaje verde y armonioso, transportaba una carga de madera cortada ilícitamente. ¿Cuál de esas es la verdadera, la respuesta profe. correcta? La B, profesora. La B. Ajá. Trasladada por un camino enmarañado, ¿verdad? No nos dice nada de que era sencillo y cómodo, no nos dice nada de aquel paisaje verde, ni tampoco que transportaba una carga de madera ilícita, ¿verdad? No eran ninguno de esos tres. Vean que al ser explícito en el texto debe decir la respuesta. Dice, lea el siguiente fragmento. Ana María se había convertido en una criatura taciturna. No había vuelto a reír con la escoba, ni a quedarse en éxtasis ante las paredes. Hacía tiempos que Sergio no escuchaba humor de risas y besos porque en la ventana no había, no había citas. La muchacha había enflaquecido de sus mejillas, voló el polvillo rosado de sus que esparce la juventud dichosa. Descuidó, descuidó sus trajes y su peinado. No se levantaba triunfante sobre su cabeza, sino que caía languido sobre el cuello curvado. Yo siento que Ana María estaba mal, ¿verdad? Había cambiado mucho su forma de ser. Es la B, profe. Ok. Después, de acuerdo con la información explícita en el fragmento anterior, el personaje Ana María aparentaba estar enferma para recibir mejores atenciones. Mostraba cambios que evidenciaban su deterioro emocional y físico. Buscaba llamar la atención de las personas mediante el nuevo estilo. Quería alejarse de las tendencias de la moda como parte de la rebeldía. ¿Cuál sería? La La B. B. La opción B, ¿verdad? Mostraba cambios evidentemente, deterioro emocional y también físico, porque dice que ella estaba más delgada y emocionalmente estaba mal. Vamos con la que sigue. Dice, el 5 de marzo de 1867, el Moravian de la Montreal Ocean Company, navegando durante la noche a 270-30 de latitud y 720 de longitud, chocó por estribar con una roca no señalada por ningún mapa en esos paisajes, en esos parajes, impulsado por la fuerza combinada de viento y de sus 400 caballos de vapor. El buque navegaba a la velocidad de 13 nudos, abierto por el choque. Es indudable que de no ser por la gran cantidad de su casco, el Moravian se había ido a pique con los 237 pasajeros que había embarcado en Canadá. Dice, de acuerdo con la información explícita en el fragmento anterior, el buque resistió de un accidente difícil de anticipar. Naufragó lejos de las fronteras canadienses, llevaba a bordo tripulantes de clase económica alta, quedó intacto tras colisionar con una enorme roca de alta mar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La A. Resistió un accidente difícil de anticipar. Efectivamente, es la A. Por ejemplo, vean chicos, en esta,
Eh, la respuesta correcta es esa. ¿Por qué? Porque dice, chocó por escribar con una roca no señalada por ningún mapa de esos parajes. O sea, por eso fue un accidente difícil de anticipar, ¿verdad? Porque en el mapa en ningún momento salió esa roca. En el punto 2, naufragó lejos de la frontera canadiense, se puede, se puede, se puede confundir, porque efectivamente abajo dice, abierto por el choque, es indudable que, que de no ser por la gran calidad de su casco, el Moravian se habría ido de a pique. O sea, quiere decir que no se fue de a pique. Y en el último punto,